Gracias, querido compañero. Mira, yo no pensé nunca que iba a hacer un comentario en el sentido que lo voy a hacer hoy. Yo he sido formada, he vivido defendiendo y esa ha sido la formación ideológica que tuve, no solamente partidaria, sino era el pensamiento del que siempre me había rodeado, un pensamiento socialista que defendía la Revolución Cubana como una expresión de orgullo, de dignidad de los pueblos, y defendía el derecho de todos los pueblos del mundo a autodeterminarse. Y ciertamente la Revolución Cubana, yo creo que hay pocos jóvenes de mi generación que no estuviera colocado en uno u otro lugar del pensamiento, en las antípodas ideológicas, nos decían a nosotros, y ese pensamiento progresista que hoy en día abraza otras causas, en algunos momentos se ha deformado también, tenía mucho de esa utopía de querer y de estar del lado de los regímenes socialistas, y de ellos Cuba era pues la estrella que orientaba ese pensamiento. Y creo que sí, que tuvo su lugar y que tuvo sus aciertos. Muchas de los que se nos vendían como grandes triunfos, a medida que fuimos o que yo fui creciendo y que fui teniendo más contacto con la verdadera realidad, o se fueron esclizando, esfumando, o se me develaron como algo no tan real. Fue, yo creo que el culmen de la decepción cuando tuve la oportunidad de ir a Cuba por un tema profesional, y de verdad que llegué muda. Ya había visto llegar mudas a gente muy entusiastas y muy participante en la defensa de Cuba, pero no es lo mismo verlo con tus propios ojos, este régimen decadente, bastante dictatorial, totalmente alejado de la realidad de su pueblo, panfletario hasta lo último, y de verdad que fue muy deprimente. Aún así no quise compartir mi decepción, entendiendo que eran muy pocos los días y la visión para poder juzgar el acierto o los triunfos de un régimen que ha vendido muchos logros. Y dije, bueno, sencillamente voy a guardarme mi desencanto. Ahora, viendo los hechos que se están dando en las calles de Cuba, con ese mismo entusiasmo que levantaba el puño, viva Cuba revolucionaria, la revolución no se vende, no se alquila, fueran los yanquis imperialistas de la sociedad y del pensamiento socialista. Yo quiero decir que esa legitimidad que tenía el régimen no se la daba a otra que no fuera el pueblo, el soberano, y que ese pueblo ya hoy, o así parece ser, quiere transitar por otros caminos, quiere libertad, quiere que ellos mismos tengan la oportunidad de decidir si siguen o no siguen en esa llamada revolución, y que hoy en día la resistencia y la revolución parece ser tratar de destronar ese régimen de fuerza que lo ha sido y que lo ha hecho, y que no es posible que las mismas clases progresistas de las que sostuvieron la revolución cubana sean las que estén sufriendo hoy en día la represión a sus ideales, y que no es cierto que todos los que están protestando allí, las amas de casa, las madres que están frente a los destacamentos buscando a sus hijos desesperados, levantando también el puño, reclamando libertad para sus hijos, sean sencillamente porque están siendo financiados por la CIA y otras agencias del imperio. No es cierto. Eso no es posible
increíble que la marea de gente que se vio ahí, que estaba recibiendo patadas, culatazos, balas de goma y demás, sean sencillamente agentes antirrevolucionarios financiados por la CIA y el imperio. No es cierto. Ciertamente hay una oposición que está tratando de politizar, eso se va a ver de parte y parte, pero siempre esos fenómenos se dan. La oposición, también hay una oposición que es financiada, eso se sabe, que hace años que la diáspora y la gusanera, como llamaba la revolución, a los que se habían ido, a los que se fueron con Mariel, pues han estado financiando y han estado recibiendo también dinero de otros países para financiar la subvención, los movimientos de disidencia en Cuba. Pero ahora mismo la situación del pueblo cubano es terrible. Ya cuando fui, ya hace más de año y medio, es desolador. O sea, el pueblo cubano está pasando hambre, señores, de manera literal, pasando hambre y necesidad. Usted ve la gente andrajosa en las calles, yo diría que hay como una rebeldía que se expresa en el consumo de alcohol, en la música. Una sociedad que usted la ve, los jóvenes en las aceras sin trabajo a las 2, a las 3 de la tarde, solamente dependiendo del turismo que ahora mismo está cerrada. En la semana pasada, nosotros leímos 230, de los 10 días de julio, 235 decesos y más de 45,000 contagiados. Es un espejismo lo que te dicen. Hay 2 vacunas, pero solo una ha sido aprobada por las agencias de aprobación de allá de Cuba, que son del gobierno cubano, y que es Actala. La Soberana 2 todavía está en estudio. Y el nivel de eficacia que ellos dicen que tiene la vacuna no ha podido ser comprobado en revisión de pares, ni siquiera dentro de agencias internas de Cuba. La cantidad de muertos, hay reporte de gente que ha muerto en su casa sin haber recibido ninguna clase de medicamento. Hallar inclusive un analgésico en Cuba antes de esta situación de la pandemia era bastante difícil. Y ahora que el Estado ha permitido la creación de tiendas de moneda libremente convertible, no es más que permitir que se despache las tiendas que tienen productos de primera necesidad en dólar, cuando el pueblo cubano no gana en dólares ni se le permite manejar el dólar, porque son apresados los cubanos, nacionales cubanos que manejan dólares, totalmente escondido en un mercado negro para poder tener un dólar, y solamente esas tiendas tienen comestibles. Hay hambruna, necesidad, infección de sarna y de otras enfermedades infecciosas que hace mucho que han sido erradicadas de otros países. Una gran insalubridad que hay en Cuba, y una situación de desesperación. Yo creo que sea lo mejor que puede hacer la revolución cubana para mantener los ideales que una vez sembró por el mundo, es dar paso a una transición controlada antes que se ocasionen estallidos y sean manejados de otra forma, y entonces se quiebre totalmente el precario orden constitucional, si se puede decir, que hay en Cuba. Ya no se permite más, y el mundo no permite que un Estado pueda tumbar el internet, impedir todo foco de protesta y disidencia en una sociedad que se está muriendo de hambre y que se está muriendo de necesidad y que está sumida en el atraso y que está profundamente herida y profundamente dividida. Rechazamos totalmente el llamado del presidente Díaz-Canel a enfrentar a los manifestantes, dando paso a lo que puede ser
el inicio de una guerra civil. A la comunidad internacional no podemos pedir intervención, ni siquiera estoy de acuerdo con esa intervención humanitaria, pero hay formas de presionar. Y la comunidad internacional ha estado del lado de Cuba de manera reiterada, tanto así que en la ONU no ha habido una sola nación que siga apoyando el bloqueo a Cuba. Lo más que ha habido es abstenciones, pero ni siquiera una nación, ni siquiera Estados Unidos mismo se ha atrevido o ha podido últimamente lograr apoyo para el bloqueo a Cuba, así como la comunidad internacional ha entendido que Cuba merece que sea mayor apertura comercial. Tampoco puede permitir que sea masacrada la disidencia de esa forma reprimida. Así que de mi parte, yo también digo que patria y vida, no patria y muerte. Muerte ya ha habido demasiado y creo que lo último que va a morir es precisamente la revolución en Cuba.